Y continuando con esta edición de Beethoven Universal, el programa que la Beethoven Society les lleva ante ustedes en WLRN, Learn Channel de la televisión pública, todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 9, les presentamos a nuestra acostumbrada comentarista de artes visuales, la periodista Adriana Herrera, quien recientemente entrevistó a Fernando de Cislo, quizás el pintor peruano vivo más destacado en el ancho mundo de la pintura contemporánea. Y como siempre, terminamos en Beethoven Universal con el siempre presente concierto de bolsillo de nuestro productor Jorge Mora, quien hoy desde la Piano Art Galería lleva ante ustedes al pianista Roberto Berrocal, interpretando un tema de ese gran amigo de Beethoven y gran pianista Franz Liszt. Maestro, usted emprendió un viaje largo a Europa, tuvo el privilegio de compartir con André Breton, con Octavio Paz en París, conoció muchísimo y en algún momento, cuando regresa al Perú, dice que lo que más le formó, o que lo más importante que comprendió en esos largos años de Europa, era que aprendió a ser latinoamericano, a reconocer su identidad latinoamericana. Hábleme un poco de esa sensación y de esa presencia de lo latinoamericano en su obra. Sin duda, mire, yo creo que cuando yo llegué a París, yo pensaba que era una persona totalmente occidental. Es decir, mis lecturas habían sido literatura francesa, literatura rusa, inglesa, italiana, etcétera. Cuando llegué a París me di cuenta que nosotros éramos occidentales, pero los parientes pobres, los que se sientan en una mesa al costado y comen un poco los restos del banquete, ¿no es cierto? Entonces, ese descubrimiento de que éramos aparte y al mismo tiempo ese descubrimiento que impulsó la sensación de que nosotros no éramos solamente parientes pobres, sino que nosotros también traíamos toda una carga, toda una identidad, todo un acervo, de una herencia, que es la herencia no occidental de los latinoamericanos, la herencia precolombina, lo que tienen los mexicanos, los guatemaltecos, los colombianos, los peruanos. En un momento de su vida, una de las obras más fuertes que hace tiene que ver con la elegía al Inca Atahualpa, ese bellísimo poema incaico que comienza diciendo que arco iris, ese negro arco iris que se alza. Usted hizo una serie a partir de ese poema. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay en esta serie que está presentando en relación con el momento de la creación de la elegía pictórica de esa elegía? Esa elegía la hice en 1962. Esa serie de cuadros sobre la elegía del Apu Inca Atahualpaman fue muy importante para mí en todo sentido. Descubrí el vínculo profundo que hay con la cultura quechua, gracias a un novelista peruano muy importante que se suicidó hace unos años, José María Arguedas, y de la traducción del Apu Inca, ¿no es cierto? Y fíjese que coincidentemente esa exposición de la serie del Apu Inca marca el momento en que yo comienzo a vivir completamente de mi pintura. Ya no tengo que enseñar ni que hacer otros trabajos, sino que muy lentamente, pero comienzo a ganarme la vida solo con mi trabajo de pintor. Logró fundir la herencia prehispánica, incaica, con lo contemporáneo, con Jean Arp, con todo el lenguaje contemporáneo que encuentra en París, y crea ritos y crea una abstracción distinta. Yo quiero que tengan los televidentes de Beethoven y más la experiencia de oírlo hablar de una de sus obras, de esta obra, por ejemplo. Bueno, esta obra es una obra pintada este año. O sea que, si me permito corregirla en una cosa, no hace 40 años que yo hice mi primera exposición, desgraciadamente, hace 60 años. En 1947, hace 40 años que hice mi primera exposición en Bogotá, con Marta Traba. Decía
Yo, su en el primera Museo de Arte gran Moderno de exposición. Es decir, mi pintura ha ido cambiando, pero siempre buscando lo mismo, ¿no es cierto? Yo siempre cito ese refrán francés que dice, más cambia, más es lo mismo, ¿no? Es decir, plus ça change, plus c'est la même chose. Esto ha sido una carrera en busca de un cuadro perdido en el fondo de mí y que he tratado durante estos 60 años de sacar infructuosamente. Siempre digo, la obra de un pintor como yo no es más que una serie de derrotas. Son derrotas al tratar de conseguir una cosa que no sale completamente, ¿no es cierto? Y entonces uno la deja para buscar por otro camino los mismos, ¿no? Paul Valéry decía, no hay poemas terminados, hay poemas abandonados. Estos son poemas abandonados porque no he logrado coger lo que quería coger. El desfase entre lo que quería hacer y lo que hago siempre existe y es como una carrera de galgos. Los galgos corren detrás de la liebre, nunca alcanzan a la liebre, pero el mensaje está en eso, ¿no es cierto? En la carrera, en la búsqueda. Jorge Luis Borges decía, el arte es la inminente revelación, es la inminente sensación de una revelación que no se produce. Si no se produce en esta exhibición de Fernando de Cislo en Miami, yo creo que estamos muy cerca de sentirla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Beethoven y más, maestro. Pues gracias a ustedes y encantado de haber participado. Señoras y señores, estimados amigos, muy buenas noches. Franz Liszt nació en el año 1811 y falleció en el año 1886. Era un hombre muy atractivo, era cautivador y era irresistible para las mujeres, un increíble empresario y sobre todo un showman, al estilo de hoy, digamos, Liberace. Sus conciertos eran verdaderas hazañas con el piano, abrumando al público europeo e impresionando a los músicos, sobre todo a los concertistas. Chopin dijo que deseaba poder tocar sus propios estudios como lo hacía Liszt. Schumann escribió que Liszt atrapaba a cada miembro de la audiencia con su arte y hacía con ellos lo que deseaba. Johannes Brahms dijo una vez, quien no ha oído a Liszt no puede hablar de la ejecución del piano. Liszt nació en Hungría. A los 11 años el pequeño estudió en Viena, donde conoció a Schubert y también a Beethoven. Durante su adolescencia, en los años 20, vivió en París, una ciudad donde florecía el romanticismo y era una meca para los virtuosos. Cuando tenía 19 años y ya era aclamado, Liszt escuchó al gran violinista Paganini, quien conducía a la audiencia a un frenesí tal, por lo cual se sospechaba que había pactado con el mismo diablo. El joven Franz estaba determinado a convertirse en el Paganini del piano. Se apartó del escenario de los conciertos por unos pocos años, practicando de 8 a 12 horas por día, y emergió como probablemente el mejor pianista de su tiempo. Para mostrar su incomparable maestría, Liszt compuso sus estudios trascendentales e hizo versiones para piano de las piezas de violín de Paganini. Mi piano, escribió, es mi alma, ya que mis 10 dedos tienen el poder de reproducir las armonías que son creadas por cientos de compositores. Una vez luego de una presentación orquestal de un movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, Liszt tocó su propio arreglo para piano y generó un efecto más poderoso que la orquesta entera. Viajó infatigablemente por todo